El tema de hoy se llama el justo por los injustos. Tal vez ya han escuchado este tema en alguna otra ocasión o tal vez ya se darán una idea de lo que vamos a estar hablando. Y bueno, a manera de introducción voy a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos 3:23, que la mayoría hemos escuchado. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que por cuanto pecamos, estamos destituidos, es decir, alejados completamente, exiliados. No tenemos derecho a la gloria de Dios por cuanto hemos pecado, por cuanto hay maldad en nuestro corazón. Y dice que por esto estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre en sí, en su propia fuerza, en su naturaleza, está destinado para ser condenado por Dios porque no hay algo bueno. Todos necesitamos a un Salvador, necesitamos a que Jesús venga a limpiar nuestros corazones y nos venga a lavar de nuestros pecados y hacernos una nueva criatura para hacernos aptos para esa gloria de Dios, para toda una eternidad con Él. Tristemente, todos hemos pecado sin excepción, mas Dios nos amó a nosotros. Nos amó desde hace más de 2000 años que vino a morir por nosotros, y aún antes de que la tierra se fundara, Dios nos amó a nosotros y Jesús decidió llevar nuestras culpas. Él decidió llevar el castigo que nosotros merecíamos por estar destituidos de la gloria de Dios, por estar pecando constantemente. La semana pasada se habló un poco acerca, mejor dicho, se habló acerca de la ira de Dios, y hoy vamos a tomar un poco esto que se habló la semana pasada, pero a manera de introducción era este versículo. Entender y que nos pueda quedar claro a cada uno de nosotros que por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios, no estamos aptos, no estamos aptos para estar en esa gloria de Dios a causa de la maldad que hay en nuestros corazones antes de que Jesús nos lavara y nos perdonara de nuestros pecados. Y después vamos a leer un versículo más que se encuentra en Primera de Pedro 3:18 y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Voy a leer nuevamente la primera parte. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, cuando cometían algún pecado contra Dios, contra su prójimo, había una ley, y esta ley es la ley de la expiación. Expiación quiere decir que a través de un sacrificio tus pecados iban a ser perdonados. En aquel tiempo Dios daba la instrucción de que llevaran un cordero, palomas o algún otro animal al templo, y la persona que había pecado ponía las manos sobre ese animal y después el sacerdote se encargaba de sacrificarlo. Lo degollaban, era una serie de pasos que se tenía que hacer ahí, rociar la sangre del altar, quemar algunos órganos de ese animalito, y así era un proceso, y pues era muy sangriento. Pero una vez que se hacía, tus pecados ya eran perdonados por completo y ya no había maldad en ti. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora se nos está diciendo que vino Jesús a esta tierra, se hizo hombre y vino a morir por nosotros.
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Bastó solamente un solo sacrificio para que Dios nos hiciera aptos y para que obtuviéramos el perdón de pecados para nuestra alma. Dice que el justo por los injustos. Jesús, que era justo, que no había maldad en él, que era limpio y que no tenía ninguna mancha, él vino y murió por nosotros, que éramos los injustos, los que habíamos pecado contra Dios y que a causa de ese pecado nosotros estábamos destituidos de esa gloria de Dios. Pero ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Pues en el mismo versículo que vemos en pantalla se nos está dando la respuesta. Para llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque como vimos en Romanos 3:23 estábamos destituidos, no podíamos entrar en nuestras propias fuerzas a la eternidad con Dios, entonces era necesario un sacrificio en el cual no hubiera pecado, no hubiera mancha, que fuera puro, y todo esto Jesús lo cumplió y Él vino a ser nuestro sacrificio, vino a morir por nosotros, para restaurar esa relación con su Padre y que nosotros podamos pasar una eternidad con Él. Estábamos condenados por el pecado, separados de Dios por completo. El rostro de Dios estaba sobre nosotros. Esa ira que la semana pasada se habló estaba sobre nosotros por tanto pecado que nosotros había en nuestra vida. Pero Jesús vino y como vimos, se hizo hombre para morir por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para tener esa vida eterna, la oportunidad de pasar toda una eternidad con Dios. Jesús decidió venir a tomar nuestro lugar para que la ira de Dios fuera sobre él, porque si la ira de Dios hubiera sido sobre nosotros, no hubiéramos podido llegar hasta el final. Y derivado a que la ira de Dios fue sobre Jesús, Él nos pudo acercar a su Padre, ofreciéndonos esta oportunidad, esta gran oportunidad que es tener el libre acceso a su Padre, tener una comunión con Dios. Y para entender un poco de este sacrificio que hizo Jesús hacia nuestras vidas, ese padecimiento, esa agonía que Él sufrió, vamos a comprenderlo, vamos con la ayuda de Dios que nos permita que sea revelado en nuestros corazones aquello que aquel hombre llamado Jesús, el Salvador, vino a hacer por nosotros. Vamos a leer Isaías 52:14 para empezar a enumerar los padecimientos que tuvo Jesús. Y dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice que fue desfigurado su rostro. Imagínate la golpiza tremenda que le debieron haber dado a Jesús. Y dice que que fue desfigurado, fue su parecer, ya no era como la de un hombre. Imagínate esa escena en la que Jesús, su rostro ya no era aquel Jesús que muchos conocieron, sino ahora estaba lleno de sangre, tal vez hinchado, con mucho dolor, pero dice que su parecer ya no era igual que la de los hijos de los hombres. La primera cosa que padeció Jesús, a él lo golpearon, lo azotaron, y vamos a ver un poco más en Isaías 53. Dice, Isaías 53 del versículo 2 en adelante: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando la tierra está seca y sale una planta, pues esa planta no dura mucho, se seca, se la arrancan tal vez, y así fue con Jesús. No hay parecer en él ni hermosura.
a través de todos esos golpes que él recibió, dice que no había hermosura en él. Ya no era aquel Jesús que muchos lo vieron haciendo milagros, predicando a las personas. Ahora ya era un Jesús que estaba sufriendo, que estaba padeciendo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue despreciado por aquellos hombres. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue despreciado por aquel pueblo que él vino a salvar, por aquellos que él les había predicado. Fue desechado. Vamos a ver más adelante cómo fue desechado, cómo los hombres prefirieron las tinieblas, cómo prefirieron ese pecado. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que él llevó nuestras enfermedades, todos nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, él lo llevó, dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como si Jesús fuera el merecedor de que Dios lo castigara por nuestros pecados. Es como si nosotros estuviéramos de acuerdo en que Jesús hubiera sido que recibiera ese castigo. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él fue molido, él llevó la misma ira de Dios sobre él por ese pecado que nosotros habíamos cometido contra su Padre. Él decidió venir y tomar nuestro lugar y llevarlo. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que sentimos ahora nosotros que somos cristianos, de ese gozo que tenemos de saber que Jesús está en nuestro corazón y que nos ha perdonado de nuestros pecados, dice que fue sobre él. Ese castigo, para que nosotros pudiéramos sentir esto, Jesús fue castigado, sufrió la ira de Dios. Dice más adelante, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Se narra de una forma en el que nosotros nos descarriamos como ovejas, en el que en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de estar agradando a Dios, cada quien se apartó por su camino, pues sabio en su propia opinión, andando en los deleites, en los pecados de su propia carne. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por la decisión que cada persona ha tomado, se apartó completamente. Pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra nosotros aquí se refiere a toda la humanidad. Jesús murió por todos, por cada uno de los hombres de esta tierra. Él vino a morir y llevó el pecado no de uno, no nada más el mío, no nada más el tuyo, sino de todos, de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. A pesar de que lo golpeaban, a pesar de que se burlaban de él,
A pesar de que lo retaban a tener una respuesta como hijo de Dios, él no abrió su boca. Él callado lo hizo y dice como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué Jesús llevó este castigo? ¿Por qué Jesús sufrió la ira de Dios? En el mismo versículo nos lo dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por cada persona que se encuentra en cada país, por cada uno de nuestros pecados, por nuestras ofensas y transgresiones, Él fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Qué precioso versículo acabamos de leer. Dice que aunque Jehová Dios, su Padre, lo quiso sujetar a padecimiento, siendo su hijo, siendo que él una vez estuvo en el cielo y se había hecho hombre, lo quiso sujetar a ese padecimiento para que nosotros pudiéramos tener esa libertad, ese perdón de pecados. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará contento después de cada uno de los sufrimientos que Jesús padeció. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se alegró? ¿Por qué quedó satisfecho? Porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Porque a través de esa muerte Él nos ha justificado y nos ofrece la oportunidad de pasar toda una eternidad con Él. Y se nos dice nuevamente que Él era justo, dice, mi siervo justo, y llevará la iniquidad, las iniquidades de ellos. Él las llevó por nosotros, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras ofensas, todo. Jesús ya lo llevó y bastó solamente un sacrificio para que fuera perfecto, y solamente con ese sacrificio poder entrar a aquella gloria de Dios a la cual por naturaleza estamos destituidos por completo y no estamos hechos aptos para estar ahí. Pero Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, se compadeció de nosotros, nos vio como ovejas descarriadas sin pastor, vino, tomó la forma de siervo y se sometió a Dios, y aún así Él nos enseñó a vivir justamente. Sus acciones no eran malas, ustedes lo pueden leer a través de los evangelios. No había maldad en Él, sino simplemente predicaba el evangelio, sanaba enfermos. Cuando había que reprender algo, Él lo hacía porque era correcto y era justo que se reprendieran. Pero fuera de ahí, Jesús, en Él no se halló nada, no se halló maldad, y tuvo tan grande amor que a pesar de que Él sufrió, a pesar de que en esa cruz se burlaban de Él, se sometió y quiso permanecer ahí para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad que hoy tenemos, para que podamos acceder al Padre, para que cuando nosotros muéramos no tengamos esa pérdida eterna para los que hemos confiado en Él. Él recibió el castigo que no merecía. Sobre Él fue esa ira de Dios, esa ira justa de Dios que iba a ser derramada sobre nosotros,
que la merecíamos por completo, pero Jesús nos amó y vio que nosotros no íbamos a poder y Él vino a tomar nuestro lugar, vino a ser nuestro sustituto por amor a nuestras almas, por amor a nosotros. Y bueno, esto es lo que se nos narra en Isaías de lo que iba a pasar en el futuro. Pero ¿qué pasó en el momento exacto en el que Jesús comenzó a padecer? Vamos a leer un poco más la narración, pero ahora nos vamos a situar en Lucas 22, versículo 39, y dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate nuevamente esta escena, horas antes de que empezara ese sufrimiento para Jesús, horas antes de que lo tomaran preso y lo llevaran ante aquel tribunal. Dice que él se fue a orar y oraba a su Padre angustiado, que pasara de él esa copa donde estaba la ira de Dios que estaba destinada para cada uno de nosotros y que él sabía que iba a ser sobre él. Y estaba en una tremenda agonía, tanto porque la ira de Dios iba a derramarse sobre él y porque su Padre se iba a alejar por completo de él. Se iba a apartar porque Dios es santo, 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 como ya lo hemos visto, y en su presencia no puede haber pecado. Y era lo que más le asustaba, es su agonía esto. Y oraba más, pero dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate a Jesús clamando a su Padre, clamándolo, pidiendo oración, en oración a su Padre, esas gotas, esa angustia, ese sudor como gotas de sangre, pues debió haber sido una escena también muy fuerte, porque ya sabía lo que se iba a avecinar. ¿Y qué pasó? Vamos a leer más adelante en Lucas 23, 18 al 25. Dice: Después de que ya lo apresaron, dice, y lo llevaron ante Pilato, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Fíjense la injusticia tan tremenda que estaba pasando. El pueblo de aquel tiempo prefirió a un homicida que aquel que aún Pilato mismo testificó que no había encontrado nada malo en él. Y aun aunque Pilato, siendo la autoridad máxima, se los decía, ellos no quisieron escuchar. Y como vimos en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres,
fue desechado por aquel pueblo, y aquel pueblo sabía que en él no había culpa, sabía que en él no había maldad y que no era digno de ese castigo. Sin embargo, todos gritaron a una crucifícale. Era el deseo de esas personas hacia Jesús y que el que fue homicida fuera libre. Y pasó, liberaron al homicida, a Barrabás, y a Jesús lo castigaron. Jesús lo azotaron, lo golpearon, se burlaron de él y finalmente lo crucificaron. El justo por los injustos. Fíjense qué injusticia tan grande que los hombres prefirieron las tinieblas. Debió haber sido algo muy, muy fuerte. Amaron más al culpable y condenaron al inocente. Pero vamos a leer más de lo que sucedió después de que Pilato dio a voluntad lo que el pueblo hablaba. En Lucas 23, del versículo 32 en adelante, dice, ya cuando llegó la hora de la crucifixión, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ahora Jesús ya estaba crucificado, después de que fue azotado, después de que le pusieron esa corona de espinas, después de que lo golpearon. Ahora estaba crucificado, ahora sus manos estaban atravesadas por clavos y sus pies. Y aún estando en esta condición burlándose de Jesús, a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Le decían, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Imagínate, en pleno sufrimiento, en plena agonía, sufriendo por ese dolor físico, de esa golpiza que le dieron, de toda la tortura que le dieron a Jesús, y ahora recibiendo burlas, que se salvara a sí mismo si realmente era el Cristo. Fíjate cada una de las cosas que Jesús soportó, y dice que no abrió su boca. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, y a pesar de que se burlaban, a pesar de que le pudieron haber dicho que se salvara a sí mismo, Jesús lo pudo haber hecho. Pero si Jesús lo hubiera hecho, no tuviéramos la oportunidad que nosotros nos da esa muerte que Jesús tuvo. Y pues él callado soportó todo esto. ¿Y qué pasó más? Vamos a ver en el versículo 44 en adelante. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Llegó una hora en el que Jesús ya estaba a punto de morir. Se narran varias señales que pasaron. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad, aquel templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que solamente el sacerdote podría ingresar ahí una vez al año. Y en otra parte de la escritura también se dice que hubo un terremoto. También dice que, bueno, aquí en Lucas se nos dice Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otra parte de la escritura también dice que Jesús dijo, consumado es. También se escuchó el clamor de Jesús. En otra parte de la escritura podemos leerlo. Y una vez de que Jesús encomendó su espíritu, expiró, murió. Ahí
llevó la culpa de cada uno de nosotros en esa cruz. Y qué momento más triste para la creación que ver a su rey morir en aquel día, ver aquel Salvador, aquel que no había maldad en él, que había venido a hacer milagros, que sanaba a las personas, que predicaba el Evangelio, que se sentaba a comer con los pobres y no los desechaba ni los echaba de menos, sino que era muy cuidadoso y les daba la oportunidad. Aquel hombre ahora ya estaba muerto. Imagínate qué triste para aquellos discípulos, para aquel pueblo, para los que sí creían en él, que su Señor estuviera muerto. Qué momento de aflicción tan grande de ver que la injusticia de las personas recayera sobre un hombre que era justo, que era recto y que era bondadoso y que no había maldad en él. Imagínate, imagínate todo esto. Debió haber sido algo muy feo. Y hasta este punto Jesús ya había muerto, ya había entregado el Espíritu y ahora ya estaba llevando la culpa de cada uno de nosotros. Pero sabemos que aquí no terminó la historia, sabemos que Jesús resucitó. Y qué grande amor nos dio Jesús, nos demostró. Aquel varón experimentado en quebrantos, que nosotros escondimos nuestro rostro de él, aquel que le injuriaron, se burlaron y él callado soportando las burlas, callado soportando cada una de las palabras, ofensas que recibió, y aquel varón que lo golpearon, azotaron, y que aún en la cruz clamaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué grande amor, no cualquiera hace eso, pero fue la muestra de amor más grande que esta humanidad ha recibido y que tú y yo hemos recibido también este grande amor de Jesús que Él vino a hacer por nosotros en este sacrificio. Gracias a esto tenemos el acceso al Padre. Gracias a cada uno de los sufrimientos que describimos hoy, de todo el padecimiento, de toda la angustia, la agonía y la tortura que recibió este hombre, Jesús nuestro Salvador, somos libres y nos da el perdón de nuestros pecados. Como ya hemos leído en repetidas ocasiones, en Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, sabiendo que nosotros aún íbamos a pecar contra Dios, que íbamos a levantar nuestro calcañar contra Él. Él vino y murió por nosotros. Él sabía que íbamos a pecar. Tal vez no habíamos nacido en aquel tiempo que Jesús vino, pero Él sabía lo que nosotros lo íbamos a ofender a Él. Él sabe con qué pecados tú lo estás ofendiendo y con los que yo los ofendí, pero aún así, sabiendo todo esto, no lo escatimó y vino y murió por nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Qué gran oportunidad y qué Dios de amor, qué gran misericordia nos ha tenido el Señor para con nosotros. Y a pesar de todo este sacrificio que Él hizo, de todo el sufrimiento hacia nuestras vidas, ¿aún lo vas a rechazar? Creo que esta va a ser la condenación más grande que van a recibir los hombres, que rechacen a aquel que vino y padeció todos estos sufrimientos, toda esta tortura, toda esta agonía, y no crean en Él, y no vuelvan su corazón a Él, y que no dejen de pecar. Esa va a ser la condenación tan grande para los hombres, que teniendo un sacrificio, que solamente con Él bastó un solo sacrificio para hacernos aptos para esa gloria de Dios, y los hombres lo desechen. ¿Lo seguirás desechando tú, sabiendo que Él padeció todo esto por amor a nosotros, y callado, que soportó todos los golpes, todos los azotes, todas las burlas, todo, ser abandonado por aquellos que lo seguían, y desecharlo y no acercarnos a Él confiadamente? Qué tristeza que llegue a suceder esto, y las personas no logran comprender esto y por esto no se acercan a Dios, como está escrito, y no queréis venir a mí para seréis salvos. Pero el sacrificio ya está hecho,
ya está consumado es. Ya a través de ese sacrificio que Jesús hizo, nosotros tenemos la oportunidad de pasar toda una oportunidad con nuestro Señor, alabarlo eternamente y ser dignos de estar en aquel lugar cuando nosotros muéramos. Y tenemos esa esperanza viva y confiamos en que es real, porque Jesús es real y todo lo que Él padeció fue real para traernos esta esperanza que es viva, esta esperanza de pasar toda una eternidad con Él. ¿Qué les parece? Yo creo que nadie ha hecho este sacrificio por nosotros. Ha sido un amor tan grande que ha sido derramado en esa cruz. Ese perdón de pecados que recibimos es algo sumamente bueno que no cualquiera lo logra comprender y que no todos lo quieren seguir. ¿Qué les parece si meditamos un momento? Vamos a escuchar unas alabanzas para entender aquello que Jesús ha hecho por nosotros, para agradecerle en tu lugar, donde quiera que estés, en el estado que tú te encuentres. Puedes agradecer a Dios por este sacrificio que Él hizo por nosotros, por ese castigo que, que Él llevó, por esa oportunidad que Él nos está dando. Agradécele a Dios por cada una de sus bondades, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Donde quiera que estés, dale gracias. Agradezcamos a nuestro Señor y nuestro Salvador por tan grande amor que fue mostrado en aquel día y que nuestro castigo fue sobre Él, y gracias a su llaga nosotros fuimos curados, pese a que nosotros nos apartamos como ovejas buscando cada cual uno de nosotros nuestro propio beneficio. Agradezcamos al Señor por cada una de sus bondades. Medita en estos cantos y abre tu corazón a Dios y agradécele. Vamos a meditar un momento. Su sangre dio, tan grande fue el amor de Dios, y hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota
Jesús. Nadie ama como tú. Oh, Señor Jesús. Nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida. Nadie llenó mi alma. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida. Nadie llenó mi alma. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida. Nadie llenó mi alma. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie me hizo nuevo, solo tú. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma caminar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad, la vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad, la vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Es mi Rey y mi Señor.
nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal.